El centro de San Luis Potosí está compuesto por múltiples edificios y casas que cuentan con siglos de construcción, desde recintos realizados en la época de la colonia, aproximadamente en el siglo XVI, hasta lugares modernos realizados en el siglo XXI. Cada inmueble se compone de un gran acervo histórico, pero en especial encontramos un edificio originalmente realizado como casa-habitación a finales del siglo XIX. La casa pertenecía a la familia Herrán. En el año de 1979 se convierte en el Archivo Histórico de San Luis Potosí durante el gobierno de Guillermo Fonseca Álvarez. La finca abarca un patrimonio de múltiples sucesos y archivos relacionados con la historia del Estado, desde la fundación de la ciudad en 1592 hasta los últimos tiempos. Colecciones que van desde documentos, libros, fotografías, videos, entre otros medios que nos arrojan los hechos y sucesos de la ciudad. Obra que solo cuenta con poco más de 100 años de construcción, pero que guarda siglos e infinidad de memorias entre sus paredes. Vamos a conocer la edificación que ahora guarda y es nombrado Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, licenciado Antonio Rocha. Durante la época porfiriana, llamado así al tiempo que gobernó el presidente de México, Porfirio Díaz, que abarca los años entre 1876 a 1910, durante esta temporada se logró un gran progreso en el país. En San Luis Potosí se realizaron diversas construcciones y la ciudad aumentó. Entre ellos se crearon nuevas colonias. Sí, esta casa está en el marco de los antiguos terrenos que tenía la Encarnación Ipiña o la familia Ipiña. Eran solares bastante amplios alrededor de lo que es ahorita el edificio Ipiña, ¿verdad? Que tampoco estaba contemplado. Todavía eran solares que ni siquiera tenían la calle aún por nombre. Entonces sobre estos pasó el tiempo y comenzaron a vender todas esas cuadras, y de estas cuadras pues se fue seleccionando esta al abrir la calle, quedando la calle de Arista ya perfilada. Por ahí a finales del siglo XIX una señora compra estos terrenos y comienza a construir esta casa, que casi desarrollada la compra la familia Herrán. El barrio donde se ubica la vivienda se inicia en la época del Porfiriato y estaba aledaño al centro de la ciudad. Se realizó en conjunto con otros edificios cercanos. Fue construida en el año de 1890, de lo que se llama una casa estilo porfiriana, y urbanísticamente también era conocido como el Barrio Nuevo. Esta casa fue adquirida por el señor Romualdo Herrán, fue uno de sus primeros propietarios, que después ya fue heredada a sus consanguíneos. En la fachada del inmueble tiene el modelo arquitectónico de las casas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se observan en gran parte la masa sobre el vano, vanos verticales sobre el enmarcamiento de cantera y guardapolvo, con cornisa de cantera a lo largo de la fachada y delimitada por pilastras. Existen unos mascarones que están en la puerta de entrada, que de alguna manera simbolizan el detener el mal que pudiera entrar a la casa, que son figuras que nos evocan dragones, leones o figuras humanas deformadas o mutadas, ¿sí? Que detienen el mal que pudiera entrar a la casa. Que resguardan de según las ciencias gnósticas, de las malas vibras. Ya la persona que traspasa la puerta entra purificada o limpiada de esas vibras. Es una puerta bellamente labrada en la ebanistería. Después de la gran puerta de entrada llegamos al zaguán, donde se aprecia un hermoso barandal, una obra de arte detalladamente empotrada en un arco de 3 puntos labrado en cantera. Bueno, después pasamos el zaguán y vamos a encontrar un hermoso cancel que fue elaborado por el herrero que conocemos como el señor Penilla. Es un trabajo de forja muy hermoso, de los pocos que existen aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Ustedes podrán
darse cuenta aquí con botones de flores que están repartidos a todo lo largo del cancel, con sus formas piramidales, como aquí lo podemos apreciar en esta parte, sus barrotes. Fue un gran trabajo y considerado dentro del arte potosino un hermoso cancel, y rematado también con la cantera en arco que tenemos, círculos también que están distribuidos dentro de lo que es el cancel, como lo podemos con ese remate que está en la parte superior, y en esta parte es donde van también las ornamentos de flores. Por ejemplo, el portón, el cancel de acero forjado era mucho más grande. El patio está rodeado por columnas metálicas que sobresalen de una base de cantera en forma de pirámide y terminan en el techo. Todo el cancel que rodea el patio, que mide 5.50 por 15 metros, también de trabajo de forja también único, de los pocos jardines, ¿sí? Tiene las mismas características, está arcado, y en los remates que tiene también de adornos de la forja, de la herrería. El techo que también vemos por aquí está en viga, tiene vigas también por los pilares que ustedes podrán ver, que son introducidos, son de fierro, que son de la arquitectura norteamericana. Sí, también otras, son pocas también casas que se les adaptó ese tipo de pilares. La casa, que data de aproximadamente el año 1890, tiene una arquitectura de la época donde se entra a un recibidor, nombrado zaguán, con adornos de cantera. Esta propiedad está ubicada en la calle de Arista, esquina con Independencia. Que es un tipo de casa, podemos llamar casona, con un corazón de manzana, o un corazón donde todo el entorno fluyen los demás servicios. Específicamente, pues, la entrada, el vestíbulo, el recibidor, algo así como un estudio, y en los laterales todas las recámaras, y al contra, bueno, de frente lo que sería la cocina y el comedor. Posiblemente la otra parte del servicio es atrás del comedor, que eran otros servicios secundarios. También encontramos aquí, pues ustedes podrán ver el jardín, que está con naranjos, que en los meses de enero y febrero florecen estos naranjos, y el olor a los azares es muy penetrante, muy bonito, que casi toda la gente que nos visita durante esos meses de enero y febrero, incluso los investigadores que vienen de otras partes del país, vienen solamente a percibir ese agradable aroma de azares de naranja. El jardín también es de sus orígenes, desde que se construye la casa. Como se los había mencionado, es una casa de estilo porfiriano. La estructura de la casa está conformada por un patio central, donde se distribuyen las habitaciones a su alrededor. Mide 5.50 metros por 15 metros. Sus amplias habitaciones que tenía en su origen esta casa, pues tenemos la parte del frente, eran habitaciones. La parte oriente y poniente, la sur, tenemos aquí a mi mano derecha una cocina con las características de las cocinas de la época, de esas cocinas que tenían las quintas, ¿verdad? Que eran alimentadas con leña, las planchas que se calentaban para preparar la preparación de los alimentos, y una hermosa chimenea también, como ustedes lo podrán apreciar, que dentro de la arquitectura que tiene la casa también tiene sus columnas.
Entrando al recinto, en el remate del zaguán, vemos de frente un espacio que por sus características se considera que pudo ser el comedor y la cocina, con entrada de marco de cantera y relieves. Por ejemplo, el caso del comedor, bueno, pues tiene sus columnas adosadas y tiene un pequeño frontón de tipo arqueado. Y en él hay algunos elementos festivos. Esa era la mentalidad que tenían en la hora de ir a comer o festejar un acontecimiento de la casa importante. Y el jardín, bueno, es uno de los más representativos, como lo digo, de este tipo de casas, que es el centro donde gira toda la actividad. Los marcos de las ventanas pues están también hechos con la forja que caracterizan el cancel y de la puerta y el cancel del patio, ¿sí? De hierro forjado. Sí, son las ventanas, pues si ustedes aprecian una fotografía de la casa, podrán darse cuenta que esas sí no han cambiado, sino que conservan la arquitectura original. Los espacios que rodean el patio tienen 5 ventanas con jambas, dintel, cornisas, rodapié y antepecho de cantera. A cada lado de este recinto encontramos 2 pasillos que comunican con un patio trasero. Muchas de estas casas que vemos reflejadas por esta zona de aquí y en la zona de Carranza, que son casas intermedias, eran más o menos de un tipo de clase media alta, donde o eran empresarios o eran mineros y traían sus productos a comercializar. Tenían una zona de descarga de carretas y demás. Algunos lo utilizaban también para zona de descanso. Los detalles más interesantes, bueno, ahorita ha cambiado mucho con la remodelación, pero podemos ver que los niveles han subido, que eran un poco más altos. En esta parte donde nos encontramos, en su pasado, tenemos que fue una entrada de las carretas que venían de la hacienda del Tepetate para abastecer de leche a la ciudad de San Luis Potosí. El nivel del piso era 1 metro más hacia abajo, como lo podemos apreciar en el pretil del pozo que se encuentra debajo del piso que aquí tenemos. ¿Sí? Ese era el nivel del piso que tenía este corredor. Y por donde ingresaban las carretas era por la calle de Independencia. Se cree que el recinto también era utilizado como distribuidora de leche y algunos suministros provenientes de las haciendas de los dueños de la casa. El recinto, que fue el hogar de una familia potosina, posteriormente se convierte en una institución de gobierno, cuando por iniciativa de un grupo encabezado por Rafael Montejano y Aguiñaga, quienes años atrás habían comenzado un rescate del acervo histórico potosino, el gobernador de esa época se dio a la tarea de apoyar esta idea. De esta casa del archivo histórico, que nace a iniciativa de la Academia de Historia Potosina. En la Academia de Historia Potosina gestionan ante el entonces gobernador Guillermo Fonseca Álvarez en el año de 1978 para que San Luis Potosí tuviera una casa donde se resguardara el patrimonio documental del estado de San Luis Potosí, que data desde el año de 1592 hasta la actualidad. Esta casa se encuentra ubicada en la calle de Mariano Arista, número 400, entre la calle de Independencia y Bolívar, y las calles laterales Álvaro Obregón y Julián de los Reyes. El archivo histórico abre sus puertas al público el 23 de febrero del año de 1979. La casa fue
acondicionada y rehabilitada para albergar un archivo histórico moderno y funcional. La dirección del fundado Archivo Histórico corrió a cargo de Alfonso Martínez Rosales. Para adecuar el recinto como archivo, se realizaron una serie de modificaciones que se hicieron por el despacho de arquitectos Cosío y Algará, quienes se encargaron de la remodelación de algunos edificios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro de la Paz. Toda la casa fue rehabilitada en sus paredes, en sus instalaciones eléctricas, hidráulicas, los vidrios también que nos ayudan para almacenar los fondos documentales, para preservarlos por medio de la temperatura, de la humedad, su jardín, la pintura, y este otro espacio también fue ya construido, donde aquí nos encontramos en la parte superior en el año de 1978, que el archivo abre sus puertas al público un día 23 de febrero del año de 1979. Al pasar de los años, el acervo ha crecido, guardando cada momento que se ha convertido en la historia del Estado, así como ha adquirido varias donaciones de las diversas instituciones gubernamentales. Por esta razón, el recinto se ha ampliado en los últimos años y se integraron otras construcciones aledañas. Estamos aquí en el área del anexo del Archivo Histórico del Estado, que fue construida e inaugurada en el año de 2007. Los espacios en el cual se conservan y se almacenan los documentos, en esta área, en el primer piso, tenemos que se encuentra Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, que data de 1592, Provincia de San Luis Potosí, Fondo de Intendencia de San Luis Potosí, hasta la creación del Estado de San Luis Potosí con su primer gobernador y con su primera legislatura, que data del año de 1824. También encontramos en este primer nivel el fondo documental del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que son escrituras públicas y escrituras privadas, los libros de los notarios de San Luis Potosí, desde el año de 1798. En el siguiente nivel encontramos el fondo del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. En el tercer nivel, el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Fondo de Minería de San Luis Potosí. Como ustedes saben, San Luis Potosí debe su fundación a su riqueza minera. También tenemos uno de los fondos importantes, que es el Fondo del Registro Civil, que data del año de 1860 al año de 1935. Otro de los fondos que también es considerado importantes, son más de 150 fondos, pero de los más importantes tenemos el Registro Agrario Nacional o Comisión Agraria Mixta, que esto nace a raíz de la lucha de la Revolución de 1910, el reparto de tierras en ejidos. Tenemos otras colecciones privadas y particulares, una interesante colección de fotografías o archivo fotográfico, también de mapas y planos, de libros y de revistas. La colección de libros y de revistas es todo lo que habla sobre San Luis Potosí, que fue escrito por autores potosinos o que fue publicado en San Luis Potosí. Tenemos también los libros que nacen de los historiadores de la corriente conservadora y de la corriente liberal, poetas como Joaquín Antonio Peñalosa. Son más de 2,000 metros lineales los que conforman las colecciones, las series y los documentos del Archivo Histórico del Estado, que es el patrimonio documental de San Luis Potosí. Se conserva para que las futuras generaciones de potosinos puedan acceder a ellas en el futuro. Buscando tener una mejor custodia, conservación, organización y difusión del patrimonio histórico documental, consta de 5 áreas: sección de preservación, sección de clasificación y catalogación, sección de reprografía, sección de investigación, sección de difusión. Es una institución que resguarda un volumen invaluable y considerable de la historia del Estado y sus alrededores, con la posibilidad de que estudiosos en la materia puedan acceder a ello. Sin duda,
La finca, construida a finales del siglo XIX, alberga un sinfín de historias en sus paredes y habitaciones. Seguirá coleccionando material. Con una gran riqueza de acontecimientos, la antigua casa de Romualdo Herrán y el ahora nombrado Archivo Histórico de San Luis Potosí, licenciado Antonio Rocha, hoy forma parte de las herencias potosinas.